Amigas, bienvenidas al canal, yo soy Jess. Gracias por estar aquí hoy conmigo. Hoy quiero comenzar el día cuidándome un poquito y es que muchas veces no tengo tiempo de hacerme manicura ni ningún otro procedimiento de cuidado personal. Así que bueno, trato de aprovechar las mañanas cuando hay un ratito libre, un espacio disponible. En esta ocasión voy a pintarme las uñas con gel semipermanente. De esta marca que me llamó mucho la atención se llama Nail Reserve y son libres de químicos, son veganos, también libres de crueldad animal. Amigas, me gustaron mucho, los colores son muy bonitos, elegí estos 4, me llegaron hasta mi hogar. Pueden hacer su pedido en su página en línea que les voy a dejar el link en la descripción. Tenemos un código del 50% de descuento por si lo quieren utilizar y ahorita me los voy a colocar en las uñas. Duran bastante porque es gel semipermanente y como les digo, no tienen químicos, que es algo súper bueno, pues no tienen ese olor tan penetrante que tiene cualquier otro barniz o gel para uñas. De verdad, amigas, que estos no huelen nada mal. Y para iniciar con la aplicación estoy limando primero mis uñas, les doy la forma que yo quiero que tengan, también las deshidrato un poco y les coloco primero antihongos, porque como las limamos, bueno, pues las dejamos un poquito vulnerables, así que hay que colocar el antihongos. Después coloco el primer adherente, que es el primer, dejo que lo absorba bien y ya coloco el gel semipermanente. Aplico las capas que sean necesarias, aunque siéndoles honesta, solo utilicé 2 capas para el color blanco y para todos los demás colores solamente utilicé una capa. Queda muy bonito, entre menos gruesas sean las capas, va a durar más el gel. Amigas, yo no soy experta ni mucho menos, de hecho me cuesta mucho trabajo pintármelas porque no tengo nada de experiencia, me llegan a salir mal, tengo muchos errores, pero es que de verdad, siendo ama de casa, muchas veces no tenemos el tiempo de ir a un lugar específico a que nos hagan las uñas, así que podemos hacerlo en casa. Y me gusta intentar nuevas cosas, me gusta hacer las cosas por mí misma, me gusta aprender, así que creo que no está mal. Y así nos ahorramos dinero, tiempo, obviamente que hay que invertir primero en algunos productos, pero de verdad creo que vale la pena. A ver, ¿quieres el trozado? A ver, pásamela. No, es de esta. Ah, perdona. ¿Quieres un blanco? Vale. Ya saben que Solecito le encanta maquillarse, pintarse las uñas, hacer muchas cosas que aún es muy pequeña, pero me gustaron mucho estos gel semipermanentes porque al ser libres de químicos, totalmente veganos, no arden. Y es que de verdad esa característica me encantó, no arden al meterlos a la lámpara. Este fue el resultado, amigas. No es un resultado profesional, como les digo, yo no sé hacerlo, pero me gusta intentarlo, me gusta aprender. En la otra mano me pinté 2 uñas de los otros tonos que compré porque quería ver qué tal se veían y me gustaron mucho, se ven muy bien, tienen muy buena cobertura, se los recomiendo 100%. Amigas, aprovechen el código de descuento y pónganse bonitas en casa. Ahorita ya me debo de apurar porque ya se está haciendo tarde y debo preparar la comida. Solemos comer entre las 2 y 3 de la tarde, aunque si nos levantamos muy tarde, porque suele pasar, bueno, pues ya comemos un poquito más tarde. Ahorita ya va a ser mediodía, así que ya voy a preparar la comida. ¿Qué es estas damitas? Esto.
Antes de preparar la comida me gusta despejar todo este espacio de la cocina porque es muy pequeño y si hay trastes sucios, si hay trastes escurriendo, bueno, pues empieza a ser más y más desastre y me puedo estresar, así que prefiero despejar primero toda mi área y así me gusta preparar mis alimentos. Hoy voy a preparar unas ricas verdolagas en salsa de tomate. Me encantan porque saben de verdad deliciosas y son libres de carne. Hay que descansar de vez en cuando de la carne, amigas. Y primero puse a tatemar tomate, un ajo y un cuarto de cebolla. Y mientras está tatemando voy a limpiar unos tamarindos para hacer un agua fresca. El tamarindo debe estar totalmente limpio y libre de cáscara. Ya después, para retirarle toda la pulpa, hay que dejarlo hervir bastante bien. Para licuar la salsa de tomate voy a agregar sal al gusto, sazonador de caldo de pollo o caldo de pollo en su caso, y también solo un pequeño chile de árbol seco. Este es opcional, pues si le van a dar verdolagas a niños, pues no hay que añadirles picante, pero se los recomiendo mucho, sabe muy rico. En mi caso le estoy colocando el chile de árbol seco porque para Solecito ya tengo preparada su comida. En un sartén con un poco de aceite voy a sofreír las verdolagas ya totalmente limpias y desinfectadas. Las voy a poner a sofreír bien y hasta que estén bien cocidas voy a añadir la salsa de tomate. Voy a dejar que se cocine muy bien, que se mezclen los sabores y ya estarán listas. Para el agua de tamarindo estoy primero con un batidor tratando de quitar toda la pulpa del tamarindo. Como les digo, ya tiene que haber estado hirviendo para que esté suave y aprovecho que está caliente para así añadir el endulzante, en este caso azúcar. Utilizo poca, pero estando caliente el agua, bueno, ayuda a que se disuelva de mejor manera. Ya después, ahora sí, voy a retirar la pulpa con ayuda de un colador. Mientras está la comida, estoy aprovechando el tiempo para lavar los utensilios que utilicé para la preparación de la comida. Les muestro cómo serví. Yo acompañé las verdolagas con un poco de arroz blanco con elotes y para enfriar rápido el agua de tamarindo le puse algunos hielos. También calenté unas tortillas que son también tradicionales de México, me encanta. Amigas, no exagero cuando les digo que esta comida sabe deliciosa. Después de la comida y la limpieza que eso conlleva, bueno amigas,
voy a aprovechar para poder lustrar e hidratar unas tablas de madera que tengo aquí. Y es que muchos de ustedes me preguntan que de dónde son mis charolas del comedor, de dónde son las tablas de picar que tengo en la cocina. Y amiga, si eres nueva en el canal, bueno, no sabes, pero tengo una tienda en Instagram donde yo vendo estas tablas y charolas de servicio. Son de parota sólida, es muy buena madera, no absorben con facilidad la humedad, sirven bastante bien, pero ahorita están recién curadas y es una pastita que se les pone para que duren aún más tiempo, por eso se ven muy opacas. Así que ahorita las voy a hidratar con un poco de aceite de coco. Me gusta hacerlo con este aceite porque le va muy bien y no es tóxico. En esta ocasión voy a utilizar este que está solidificado, pero pues ya con el calorcito se va derritiendo y es más fácil colocarlo en las tablas. Puedes hacer esto incluso en tus utensilios de cocina si es que tienes productos de madera, te lo recomiendo mucho. Hidratar tus productos de madera ayudará a que te duren por mucho más tiempo. A mí me gusta utilizar un trapo de microfibra, no importa. Le pongo el aceite al trapito y ahora sí voy a frotar muy bien por toda la superficie de mi artículo de madera. Me gusta muchísimo, miren nada más el cambio de color que le da. La verdad es que quedan bastante bien. A esta que es una charola para el comedor o charola decorativa, después de hidratarla la dejo que se quede así unas 12 horas o 24 horas y después le doy un acabado en brillo para que dure aún más tiempo. Igualmente a esta pequeña, esta también es una charola pequeña de servicio, muy buena para café, muy buena para algún postre, la verdad es que me encanta, y también le doy un acabado en brillo después de haberla hidratado. A todas las demás nada más las hidrato y las mantengo bien hidratadas hasta que se las mando a ustedes cuando realizan una compra. Pueden tener el link de la tienda en línea, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Pueden hacer su pedido por WhatsApp o por Instagram. Esta que es una tabla grande es de doble función, puede utilizarse para picar o de muestra. Me gusta porque tiene un tamaño ideal para una pizza, es bastante grande. De estas se me acabaron muy rápido en la temporada navideña, ahorita ya nada más es la que tengo en exhibición. Me gusta mucho, es la última que me queda, pero pues ya después haremos más pedidos. Si te interesa alguna, bueno, por allá por Instagram las puedes conseguir. Les voy a mostrar cómo se ven, las dejo descansar como les digo unas 12 horas y ya después las vuelvo a guardar ya totalmente listas para envío. Te muestro cada una. Esta es una tabla pequeña de picar o de quesos, me gusta mucho, su figura es muy bonita. Esta es una charola decorativa o para el comedor, me gusta también mucho, es igualita a las que ya tengo yo aquí en mi hogar. Cada una de ellas tiene un diseño único ya que es totalmente natural. Esta es una tabla de picar de doble función, también sirve como tabla de muestra si es que tienes algún restaurante. Esta es una tabla de servicio, como les dije, para café, para postre, para alguna botana. Me encanta porque todas son diferentes, ninguna es totalmente igual a la otra. Todas vienen con la marca del canal en la parte de atrás. Me encanta porque todas son diferentes. Yo ya tengo aquí en casa las mías. Y esta que es la última que por ahora tengo disponible es la tabla grande de picar o para pizza.
Por último, ya hoy, amigas, llevé a Solecito al parque, se puso a jugar un ratito, el atardecer estaba muy bonito, así que lo grabé. Amigas, esto es todo por el video de hoy, les agradezco mucho que me hayan acompañado, nos vemos en el siguiente video, recuerden que les agradezco infinitamente que estén aquí, las y los quiero mucho, bye.